Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano, Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Y hoy tengo conmigo aquí de invitado al apologista cristiano Charles Fuentes, alguien que es un joven muy bien letrado en todos los aspectos, no solo bíblicos, sino también los aspectos históricos, de patrística y de todo lo que rodea la historia eclesiástica y la historia del cristianismo. Así que esto va a ser pues un programa bien interesante. Va a ser corto, tenemos como máximo unos 30 minutos para estar en línea, pero vamos a aprovecharlo bien. Vamos a tratar hoy el tema de las imágenes. ¿Qué es lo que dice pues la historia del cristianismo respecto a las imágenes? Los primeros cristianos veneraron imágenes. ¿Son reales los argumentos católicos de todas las citas patrísticas que ellos ponen? Bueno, vamos hoy a ver esto y vamos a analizar esto. Bueno, le damos el paso entonces a nuestro hermano Charles. Bendiciones, hermano, el tiempo es suyo. Bendiciones. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos bien. Usted me escucha bien a mí, ¿verdad? Sí, lo escucho bien. Perfecto. El tema de las imágenes es un tema muy curioso porque básicamente involucra como dos doctrinas: la veneración en sí de las imágenes, pero también al prototipo, en este caso al santo o a la persona que se representa. O sea, involucra dos doctrinas, la veneración de imágenes. Entonces, cuando se habla de este tema, básicamente se está hablando como de dos temas al mismo tiempo. Básicamente en el cristianismo primitivo es muy difícil encontrar la presencia de las veneraciones de imágenes. Inclusive la única evidencia que se tiene es de las catacumbas romanas. ¿Usted, pastor, qué piensa con respecto a este argumento? Bueno, yo estoy completamente 100% de acuerdo, y es importante acotar que las imágenes que hay en las catacumbas romanas son falsas. Y tengo un video sobre esto porque son imágenes literalmente paganas y muchos historiadores católicos lo han confesado. Por ejemplo, la imagen La Virgen y el Niño, se ve la mujer vestida con ropas romanas desmangada. Así sucesivamente las imágenes del buen pastor, no es el buen pastor, es Dionisio, el dios latino, el dios romano, y simplemente los católicos han engañado a su audiencia diciendo que son imágenes del cristianismo, y los católicos tienen la falsa idea que las catacumbas eran iglesias, y no eran iglesias, eran cementerios, y eran cementerios públicos. No era algo oculto. Ellos piensan que estaban ocultos, que era algo oculto. No, eso era normal en aquel tiempo porque los romanos pensaban, todos los latinos pensaban, es decir, la civilización greco-latina, que el mundo de arriba era el mundo de los vivos y el mundo de abajo era el mundo de los muertos. Por eso ellos tenían la costumbre en todo lo que es la zona mediterránea de enterrar en catacumbas. No crean que esas catacumbas la hicieron los cristianos, los romanos durmiendo arriba y los cristianos abriendo huecos por toda la ciudad debajo. Todas esas catacumbas eran romanas y eran constantemente visitadas por las personas para ir a ver a sus muertos, etcétera, 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 porque los romanos le daban cierto tipo de culto a los muertos. Así que estoy completamente de acuerdo, y las imágenes ya reales de las catacumbas ya son siglo VI, siglo VII. Y una mentira que dice mucho mi hermano Charles es que, por ejemplo, se presenta una catacumba y se ve la iglesia en la catacumba, y hay que entender que aunque la catacumba es del siglo IV, la iglesia es del siglo VI, porque se ve un altar y se ven cosas, bendito sea el Señor, pues de un estilo ya que no había en las iglesias paleocristianas, ¿verdad? Se ve arte como tal, un arte que no existía todavía en el paleocristianismo. Entonces, que una catacumba se haya construido en el siglo IV no quiere decir
que las imágenes modernas que hayan sido del siglo IV. Entonces, las imágenes que son reales son las que son datadas a la misma antigüedad que la catacumba, porque las catacumbas se siguieron usando a lo largo de la historia. ¿Qué usted cree de eso, mi hermano? Pastor. Sí, le escucho. Sí, es bien interesante su comentario. Inclusive algunos datos los desconocía. Viendo sus videos los he aprendido. Aún así, aún si se suponiese que esas fueran imágenes cristianas, de las cuales es muy poco probable, inclusive la misma Enciclopedia Católica hace una observación que sería muy bueno que todos nuestros amigos católicos lo consideraran. Sería muy prudente de su parte. Mire lo que dice la Enciclopedia Católica. Dice, una cosa distinta de la admisión de imágenes es la cuestión en el modo en que eran tratadas. O sea, una cosa es tener una imagen, otra cosa es el uso que se le da a dicha imagen. Ya desde aquí tienen que haber dos distinciones. O sea, el problema que tenemos en sí con la imagen no es con la imagen en sí, sino con el uso que le dan. Por eso siempre vemos la misma falacia, hombre de paja, de que si nosotros usamos una Biblia ilustrada, inmediatamente estamos contradiciendo nuestra doctrina. No, en sí no, el problema no es la imagen, sino el uso que le dan a la imagen. La Enciclopedia Católica sigue diciendo, ¿qué signos de reverencia, si había alguno, le daban los primeros cristianos a sus catacumbas e iglesias? Para el primer periodo no tenemos información. Hay tan pocas referencias a las imágenes en la primera literatura cristiana que difícilmente hubiéramos sospechado su presencia ubicua de no haberse mostrado en ellas realmente en las catacumbas como el más convincente argumento. Pero estas pinturas de las catacumbas no nos dicen nada de cómo eran tratadas las mismas. Podemos dar por seguro, por un lado, que los primeros cristianos entendían muy bien que las pinturas no tenían ninguna participación en adoración debida solamente a Dios. Y es verdad, imágenes hay, o sea, una imagen simple en sí, como se puede ver en las catacumbas, en realidad no demuestran gran cosa si se supone que fueran cristianas, de que en realidad los cristianos veneraban imágenes, porque obvio, no puedes tomar de ahí una evidencia y trasladarla más allá de lo que se muestra la misma, porque para ese entonces cada católico que visite mi casa va a decir que yo practico la veneración de imágenes al ver que yo tengo imágenes en mi pared de cuadros de acontecimientos bíblicos. Se requiere algo más que eso. Algo que quiero hacer un punto. Estábamos platicando con el pastor hace una hora atrás acerca de cómo se ingresó esta doctrina y empezaron por medio de los gnósticos esta doctrina de incorporar imágenes. Me gustaría que el pastor hiciera algunos y yo voy a continuar con nosotros. Pues yo muy importante. Pues ese punto en la historia. Bueno, tiene que apagar el micrófono, creo, porque estoy escuchando el eco de el audio, no el micrófono, sino el audio de usted. Algo está trayendo el eco. Bueno, vamos a ver esto. Gloria sea al Señor. En la historia del cristianismo, la primera referencia que se tiene hacia el uso de las imágenes lo hizo un grupo herético, completamente herético, del siglo I y que se extendió también hasta el siglo II, llamados los simonianos, los cuales eran gnósticos, que hacían imágenes de Jesucristo, también imágenes de los apóstoles. Este grupo pues tenía, eran como unos predicadores de la prosperidad en aquel tiempo. El fundador de este grupo fue Simón el Mago, el que sale en el libro de los Hechos, al cual Pedro pues reprende por querer comprar el favor de Dios, la unción del Espíritu Santo con dinero. Entonces, el nacimiento de la herejía, de la veneración de imágenes en el cristianismo es un nacimiento por sí herético. La cuna de la veneración de imágenes es una cuna herética. No se puede buscar, no se puede rastrear la veneración de imágenes hasta ningún grupo cristiano, sino solamente hacia grupos heréticos gnósticos, hasta los simonianos. Por ejemplo,
dice, a ver algunas citas aquí de los padres de la iglesia. Vamos a ver alguna aquí que esté interesante. Clemente de Alejandría, el cual es de los años 200, dice: toda imagen o estatua debe llamarse ídolo, porque no es otra cosa que materia vil y profana, y por eso Dios, para quitar de raíz la idolatría, ha prohibido en su culto, es decir, en la iglesia, cualquier imagen o semejanza de las cosas que están en el cielo o en la tierra, prohibiendo igualmente su fabricación. Y por esto es por lo que nosotros los cristianos no tenemos ninguna de aquellas representaciones materiales. Eso es una declaración pues completamente poderosa de cómo pensaban realmente los primeros cristianos. Entonces vemos que la veneración de imágenes nace de los gnósticos, específicamente del grupo de los simonianos, más vemos la ortodoxia cristiana refutando esto. Bendito sea el Señor. Y estoy usando aquí mi libro, La Iglesia y su Historia versus el Vaticano. ¿Qué piensa usted, mi hermano Charles? Porque sé que usted es bien conocedor de todo, de las citas patrísticas y todo lo que pues la historia eclesiástica. ¿Cómo es que el cristianismo ortodoxo, y para los que no entienden, el cristianismo ortodoxo no es ortodoxo griego, sino el ortodoxo es el que camina rectamente conforme a la doctrina de Dios? Por eso los griegos luego se llamaron ortodoxos. ¿Cómo es que el cristianismo del primer siglo y de los primeros siglos se declara en contra de la veneración de imágenes? Bien, en cuanto a la cita de Clemente, creo que fue el que citó, yo la he usado y uno de los argumentos favoritos de los venerantes de imágenes es que dicen que aquí Clemente está condenando los ídolos de dioses falsos. O sea, siempre tratan de buscar ahí cómo tratar de escaparse de la tan obvia conclusión, pero para mí el testimonio más fuerte es el testimonio de Mellington de Sardes. Él dijo lo siguiente, y quiero que pongan atención. Él dijo: hay personas que dicen, es para el honor de Dios que hacemos la imagen, es decir, para que podamos adorar a Dios que se oculta de nuestra visión. ¿Quiénes dicen esto actualmente? Los católicos. Ellos dicen que solo están honrando, venerando la imagen, y que en sí la imagen no es adorada sino a Dios. O sea, ellos le dan culto, en este caso digamos a Dios o a Jesús o a la Virgen, a los santos, mediante en esa imagen, porque esa imagen viene siendo como una representación visible de aquello que se oculta de la visión de ellos. Pero Mellington de Sardes es más específico cuando dice: pero ellos no son conscientes que Dios, lo escribe con D mayúscula, no está refiriendo a dioses falsos, está en todo país y en todo lugar y nunca está ausente, y no hay nada hecho que él no lo sepa. Todavía tú, hombre despreciable, compraste madera del carpintero y escupiste una imagen insultante para Dios. Por eso ofreces sacrificio y no sabes que el ojo que todo lo ve también te ve, y que la palabra de la verdad te reprende y te dice: ¿cómo puede el Dios invisible ser esculpido? Y conste, cada vez que menciona la palabra Dios en esta cita lo hace con D mayúscula. De modo que aquí Mellington no está utilizando un argumento de personas que adoran dioses falsos, sino del Dios verdadero. Y específicamente describe, o sea, claro, al pie de la letra, en qué consistía este culto idolátrico. Este testimonio para mí es el más importante, aparte del de San Agustín. San Agustín, en su sermón 9. Si antes que entre en San Agustín quiero acotar algo de Clemente, un poco que refutar el argumento católico para dejar claro eso, así que présteme un minutico para eso, gloria a Dios. Bueno, no hay forma de que la cita de Clemente se pueda ver como que él está hablando de dioses falsos. ¿Por qué razón? Porque dice bien claro en la última oración de la cita: y es por esto por lo que nosotros los cristianos no tenemos ninguna de aquellas representaciones
materiales. Así que está hablando del pueblo cristiano. El pueblo cristiano no va a adorar falsos dioses. ¿Amén? Entonces está diciendo claramente que el pueblo cristiano no tiene ninguna representación material. No tiene ningún icono, no tiene ninguna imagen de las cosas espirituales. Y habla del pueblo cristiano. No está hablando del pueblo pagano, vamos a decir así. Y no hay manera de pensar que él se esté refiriendo, el pueblo cristiano podía entonces pues adorar dioses falsos. Si se refiere al pueblo cristiano, está refiriéndose literalmente a que no tenemos imágenes de lo espiritual. Bueno, ahí sígale con San Agustín, que esa es la pieza fuerte. San Agustín, sí es cierto que él tal vez podía considerar tener imágenes decorativas. Por favor, no cometamos este error, mis amigos católicos, no cometamos el error de que porque un padre de la iglesia haya enseñado que usar imágenes para instrucción a los que supieran leer ya se evidencia la veneración de imágenes. No, los evangélicos también lo hacemos. No por eso vamos a ser acusados de estarnos arrodillando ante imágenes. O sea, se requiere un argumento mucho más profundo, más fuerte, más explícito. Por lo menos algo en que te deje en la mente esa idea de que en realidad sí hay un defensor de venerantes de imágenes ahí con la cita, pero no, esa cita no muestra nada. San Agustín, él siempre en sus sermones siempre tocaba el tema de los 10 mandamientos. Él entendía de que el Éxodo 24 se refería a dioses falsos, pero no se podía limitar en ellos, porque recuerde que la cita dice, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo. En el cielo no hay dioses falsos. Allá lo que hay está Dios en su trono y están los ángeles, y en este caso las almas de las personas, según enseña la Iglesia Católica Romana y la Ortodoxia. Ahora bien, San Agustín en su sermón 9 dijo lo siguiente: grande es nuestro Dios, no debemos hacer ninguna imagen de él. San Agustín es claro, San Agustín en realidad repudia el hecho de venerar imágenes. San Agustín, y seguro San Agustín se vio influenciado en lo que decían algunos padres de la iglesia anteriores. Por ejemplo, Eusebio de Cesarea, que se le conoce como el más destacante precursor de la iconoclasia. Él mismo creo que le negó una imagen de Jesús a la hermana de Constantino. ¿Estoy en lo correcto, pastor? Completamente se la negó, y voy a un momentico buscar pues la cita aquí para poderlo dar textualmente. A ver, por aquí. Ok, aquí la tengo. Bueno, perfecto. Constanza, que era la hermana del emperador Constantino, escribe una carta a Eusebio diciéndole que quería que le hiciesen un busto de Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que le responde, y este documento es conocido como la carta a Constanza. Lo que le responde Eusebio de Cesarea, que como dijo el hermano Charles, es pues una figura muy prominente en el siglo IV. Él es el historiador literalmente del cristianismo de aquella época. Dice: me escribes sobre un cierto ícono de Cristo con el deseo de que yo te lo envíe. ¿A cuál te refieres y de qué calidad debe ser aquel que tú denominas ícono de Cristo? ¿Qué ícono de Cristo buscas? La imagen verdadera e inmutable que por su naturaleza muestra los rasgos de Cristo, o bien aquella imagen que él ha asumido por nuestra causa al tomar la condición de siervo. No puedo imaginarme que hayas pedido un ícono de su forma divina, pues el mismo Cristo te ha enseñado que nadie conoce al Padre sino el Hijo, y que nadie es digno de conocer al Hijo sino solo el Padre que lo ha engendrado. Seguramente deseas el ícono de su forma de siervo, es decir, de la pobre carne con la que se revistió por nuestra causa. Pero hemos sabido que esta ha sido mezclada con la gloria de Dios, que lo mortal ha sido devorado por la vida. Es decir, él le niega, ojo con esto, es a la hermana del emperador,
y Constanza tenía un carácter pues terrible, literalmente, así que él se estaba jugando la vida negándole el ícono. Pero ¿qué pasaría, mi hermano Charles, si a un católico le piden un ícono de Cristo? Bueno, seguro que va a la tienda y compra uno, ¿verdad? Bien, pastor. ¿Me escucha? Sí, le escucho perfecto. Sí, hay un sonido. Ya se detuvo. Bien. Algo que también quiero destacar es que inclusive hubieron concilios locales que sí rechazaron esto de la veneración de imágenes. Por ejemplo, el sínodo de Elvira, que fue realizado en España en el 306. En su canon 36 dice lo siguiente: nosotros ordenamos que no haya pinturas en la iglesia, de modo que la persona que es objeto de nuestra adoración, ojo, los católicos adoran a Jesús, no está pintado en las paredes. Claramente este concilio rechazó por completo el obtener imágenes en las iglesias con el fin de evitar la idolatría. Ya desde aquí podemos ya percibir lo que pensaban los primeros cristianos. En realidad no había veneración de imágenes ahí. Ahora, erróneamente muchos apologistas católicos creen que esto de rechazar imágenes nació con los iconoclastas y ellos quieren transmitir un mensaje erróneo, citando padres de la iglesia que hablaban acerca de imágenes con fines de educación visual. No, inclusive sacerdotes mucho más eruditos, mucho más especializados en este tema, ya reconoce que en realidad los primeros cristianos eran hostiles a las imágenes. Por ejemplo, Robert Greene escribió lo siguiente: se sabe que los primeros portavoces de las iglesias cristianas eran hostiles a las imágenes religiosas. Consideraron la prohibición de imágenes del Antiguo Testamento como obligatoria para los cristianos. Apologistas cristianos como Clemente de Alejandría y Orígenes citaron la autoridad de esta prohibición, defendieron el culto anti-imágenes de los cristianos contra los herejes. Esto lo dijo Robert Greene. Es básicamente un erudito apologista, y esto lo dijo en su nota sobre el canon 36 del Concilio de Elvira, en su libro de la tradición apologética. Podemos citar más eruditos que en realidad sí rechazaron esto de las imágenes. Por ejemplo, el católico Joseph Key también da testimonio de la posición de los primeros cristianos en contra de la adoración de imágenes o veneración, porque en aquel tiempo no existía eso de que estarse arrodillando era veneración ante una imagen, no. Él dice, la Enciclopedia Católica afirma con respecto a él. También explica que por el hecho en que los primeros tiempos del cristianismo, cuando los conversos paganos eran tan numerosos, para destruir la idolatría era tan joven, la iglesia encontró conveniente no permitir que el desarrollo de este culto a las imágenes en ese tiempo, sino que surgió cuando el peligro desapareció, cuando las tradiciones cristianas, instintos ganaron fuerza, el culto ha desarrollado con mayor libertad. O sea, los primeros cristianos, para cuidar su integridad de no caer en la idolatría, no permitieron la entrada de las imágenes. Pero como vimos, siempre las imágenes siempre ganaron la guerra en este lado. Siempre hubo un remanente fiel. De ahí fue que surgieron los iconoclastas, luego siguieron con Claudio de Turín. Después de Claudio de Turín siguió los valdenses y todo ese grupo de cristianos que no aceptaron esta doctrina hasta la Reforma Protestante. Hasta quiero acotar algo que dice la Enciclopedia Católica. A ver. Muy importante, y todo lo que le estamos dando son citas reales. Ustedes pueden buscar ahí en la internet, busquen inicio del culto cristiano a las imágenes, capítulo 3, Enciclopedia Católica, y les va a salir. Dice: la más antigua cristiandad no tiene ni posesión ni culto hacia las imágenes, siguiendo el mandato del decálogo de no tener ninguna imagen sobre la tierra bajo la cual postrarse. No harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, en la tierra, o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás a ella ni le darás culto. La tendencia
la trascendencia, pero donde Dios se veía no en las imágenes, sino en la palabra y en la historia de la salvación. Un segundo momento, y esto es bien importante, un segundo momento es la negación del poder mágico de las imágenes. Si somos del linaje de Dios, no debemos de pensar que la divinidad se parezca a oro, plata, piedra o escultura hecha de arte o ingenio humano. Es decir, la misma dice al final, para la fe cristiana es decisivo que Dios, que es espíritu, hay que adorarlo en espíritu y en verdad, no en imágenes. Es decir, entonces la enciclopedia católica deja claro que en la más antigua cristiandad, estamos hablando de la iglesia apostólica, no existía ni tenencia ni culto de las imágenes. Quiero acotar algo más, hermano, porque esto es algo, yo creo que medular en esto, y es el problema del ídolo y el ícono. Bien, el católico dice, no, eso no es un ídolo, eso es un ícono, es una mera representación. Vamos a ver qué pasa, cuál es el origen de esta palabra en la iglesia. El primero que distingue la palabra de ídolo e ícono es Clemente de Alejandría. Ahora él escribió, ídolo es el ídolo, es una imagen tal como la tienen los paganos. Pero ícono, es decir, ícono, es la imagen visible de Dios, es decir, Jesucristo. El único ícono que reconocía la iglesia primitiva era el mismo Jesús. ¿Por qué razón? Porque, bueno, veían en la escritura que él era la imagen visible del Dios invisible. Entonces ellos se dieron la tarea de teológicamente diferenciar qué era una imagen, una escultura hecha por el hombre y qué cosa era la imagen visible del Dios invisible. Él sigue diciendo, ok, Orígenes dijo algo muy similar. Dijo, lo del mundo espiritual, no, perdón, vamos primero, terminar con Clemente. Clemente siguió diciendo, la imagen de Dios es su verbo y la imagen del verbo es la mente del hombre. Es una frase medular. No se podía hacer imágenes de Cristo. A Cristo había que llevarlo aquí, había que tenerlo en el corazón. La imagen de Dios es su verbo y la imagen del verbo es la mente del hombre. Como decimos los cristianos evangélicos, a Cristo hay que tenerlo en el corazón. Así que los católicos se han tragado el invento de que porque no sea un Dios pagano, entonces ya no es un ídolo, es un ícono. No. El único ícono que puede existir de Dios, ¿cómo se llama? Jesucristo. Y el único ícono que puede existir de Jesucristo, ¿cómo se llama? El ser humano, porque hemos sido imagen y a semejanza de Dios. Bueno, siga, hermano. Gloria a Dios, hermano Charles, ¿está ahí? Perdón, no había activado el... Sí, quiero aportar otra cosa que también me llama la atención de parte de la enciclopedia. Dice, el origen del movimiento contra la veneración de imágenes ha sido muy discutido. Fue presentado como un efecto de la influencia musulmana. Por otro lado, no es probable que la principal causa del celo de los emperadores contra las imágenes fuera el ejemplo de su amargo enemigo, el jefe de la religión rival, en este caso los musulmanes. O sea, es muy poco probable. Un origen más probable se encuentra en la oposición a las imágenes que han existido desde hace algún tiempo entre los cristianos. Parece haber sido una aversión de estampa, la sospecha de que su uso era o podría llegar a ser idólatra entre ciertos cristianos durante muchos siglos antes de la persecución de los iconoclastas. O sea, en la Edad Media se intentaron echarle las culpas a los musulmanes, pero en realidad aquí verdaderamente había mucha probabilidad de esto de rechazar imágenes eran los cristianos primitivos. Y conste, esto no lo dijo un protestante, esto lo dijo la enciclopedia católica. O sea, no quiero llegar a la falacia de la falsa autoridad, pero
no es la única, digamos, la única fuente de autoridad que existe entre los católicos de que las imágenes y su rechazo venga de los primeros cristianos. Inclusive San Agustín tuvo que combatir a los paganos porque los paganos acusaban a los cristianos de no usar imágenes. Por ejemplo, en su réplica a Fausto, San Agustín dijo, o sea, San Agustín así dice, los paganos consideran que a Dios hay que atribuirle culto mediante altares, templos, imágenes, sacrificios e incienso. Más adelante dice, refiriéndose a los cristianos, pretendéis ser mejores que los paganos porque ellos piensan que hay que atribuirle culto a Dios mediante altares, templos, imágenes, víctimas e incienso, mientras que vosotros prescindís, o sea, rechazan de todo eso. San Agustín habla a los cristianos acerca de las acusaciones de los paganos, porque los paganos miraban que los cristianos no usaban imágenes como ellos los usaban. Es un grave error, pensar que los paganos en aquel tiempo adoraban imágenes. San Agustín no, es más, el fiel católico lo primero que va a decir es que los paganos adoran imágenes. No, San Agustín no creía eso. Él era un hombre inteligente, docto, de discernimiento, de cultura, de lectura. Dice, él dice, refiriéndose a los paganos, se avergonzaron todos los que sirvieron a una escultura, los que se glorían en los ídolos, que avanzan uno y que se cree docto y dice, yo no adoro a una piedra ni a esta imagen que no tiene sentimientos. San Agustín está confirmando las palabras de los paganos, que es exactamente la misma copia, un frus barato de lo que es ahora entre muchos venerantes de imágenes. Yo no adoro la imagen, no venero la imagen, venero lo que representa. Esa era la excusa de los paganos. Inclusive Sosomeno, que era un historiador, él escribe en su libro de Historia Eclesiástica que los paganos ponían las imágenes de sus dioses en yuxtaposición y incitaban a las personas a adorarlas bajo el pretexto de honrarles. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto, ¿quién lo dijo? No fue un protestante, lo dijo un cristiano, un padre de la iglesia y un historiador del siglo V. Amén. Pues, ¿tiene algo más que aportar, pastor? Queda como 10 minutos. Menos de 10 minutos. Bueno, dice, hay un ortodoxo católico que dice, el proveniente teólogo, historiador y obispo católico ortodoxo Callistos War escribió, fue solo en pasos lentos que el uso de íconos se estableció en la iglesia, no dice que nació con los apóstoles, ponga ojo. Reaccionando contra su ambiente pagano, los primeros cristianos estaban deseosos de destacar sobre todo el carácter puramente espiritual de su culto y buscaron evitar cualquier cosa que podría tener la idolatría. Lo dijo en su libro La Teología Cristiana, en su página 191. Y lo dijo el historiador y obispo católico ortodoxo Callistos Ware. O sea, hasta los ortodoxos han tenido que aceptar de que esto de venerar imágenes no es apostólico. Y más bien los cristianos lo condenaron. Ahora, yo me pregunto con qué criterio de autoridad puede ahora un católico decir que su doctrina o su tradición es de 2000 años y que ha sido intacta. ¿Cómo me lo puede decir a mí? Si la veneración de imágenes es un claro ejemplo de que no es cierto su argumento. ¿Qué podemos concluir entonces? Fácil. Apostataron, cambiaron una doctrina por otra y ahora todos aquellos que quieren mantenerse en la fiel tradición, por así decirlo, de los primeros cristianos son acusados de herejes y sectarios. Es triste la realidad, pero así es. ¿Usted qué opina de esto, pastor? Pues estoy en
Un momentico, que voy a darle al teléfono a mi hijo, un momentico nada más. Bien. Sí, 100% de acuerdo, mi hermano, 100% de acuerdo. Y es que el catolicismo ha sido engañado, la Grey Católica ha sido engañada con el cuento de que no adoran, sino que veneran. Pero realmente, eh, como lo deja ver el magisterio católico, hay una ordenanza católica directa a adorar imágenes. El Concilio de Trento eh, declara lo siguiente, año 1543, dice, condena a la iglesia los que afirman que no deben honrar ni venerar las reliquias de los santos o que es en vano la adoración de estas. Así que cualquiera que considera que es vano adorar imágenes, el concilio sacrosanto, como lo llaman, de Trento lo condena. Así que los mismos apologistas católicos que dicen que no adoran imágenes, los católicos que dicen que no adoran imágenes, están siendo condenados por el concilio de Trento. En los sinodales de Toledo, el sínodo de Toledo del 1682 dice: los curas enseñen a sus feligreses al modo con que deben de adorar y venerar las imágenes, las dos cosas, adorar y venerar. Y ya hemos explicado muy bien los evangélicos qué significa adorar, porque los católicos dicen que adoración es algo que es algo del corazón o cosas románticas de esas que hablan, o que adorar es creer que algo es el Dios verdadero. Eso es falso, porque los budistas adoran a Buda y Buda no es un dios y ellos no creen tampoco que sea un dios. Ahora, ¿qué significa adorar? Bueno, adorar se divide en dos, en ad y orar. Ad significa acercarse, como adherirse, es decir, pegarse, ¿verdad? Y orar es conversar, hacer oración. Cuando alguien va a una imagen, ¿qué está haciendo? Está ad orando. ¿Por qué? Porque la oración es el culto más antiguo que existe junto con la alabanza. Es pedir a los dioses, sea el Dios verdadero, sea los dioses falsos, es la manera más antigua, más primitiva de cualquier tipo de adoración a Dios. Los hombres de las antiguas civilizaciones no andaban teniendo sentimientos para con Dios, ni que hay que adorarlo en el corazón y todas esas fantasías que dice la apologética católica. El hombre antiguo lo único que decía era Rakutaco, ma, que llueve, que llueva, que llueva, que llueva, porque nos morimos de hambre. Hacía oración y ese es el término primario de la oración. El término primitivo, el término etimológico de adorar es simplemente, no es otra cosa que pedir. Eso es adorar, porque esa es la manera primaria que el hombre adoró al Dios verdadero y a los dioses falsos. Entonces, es todo un cuento, es una mentira, y desgraciadamente, mi hermano Charles, millones de católicos van a ir al infierno por creer en esa mentira. Porque cuando vamos a las antiguas religiones, no había esa, vamos a decir que esa espiritualidad que existe en el cristianismo de un Dios de amor que hay que amarlo. Los antiguos dioses no habían que amarlos. Eran malos, eran perversos, querían sangre, comían corazón de niños. Entonces, el pueblo católico es un pueblo que perece. ¿Por qué? Porque le falta el conocimiento. La relación entre Dios y los hombres nunca ha sido el amor, ni no es que adoración es algo que no es que es el amor que existe, y ese amor no se lo profesamos a las imágenes. ¿Quién habló de amor en cuanto a adoración? El Dios de amor se revela ¿en quién? En el Dios de la Biblia. Pero todas las civilizaciones humanas tenían dioses que no tenían nada que ver con ser amorosos. Ellos eran dioses terribles, falsos, por supuesto, demonios,
Pero los hombres lo veían como seres terribles, como seres malvados, como seres que los iban a destruir, le iban a mandar a enfermedades. ¿Y qué era la adoración de los hombres? Pedirle, mi amigo católico, tú estás adorando a las imágenes porque tú le pides, ya no dejes que te engañen más. ¿Y usted cree eso, mi hermano? Ya el último comentario, porque ya mi hijo hasta me llamó ya. Tengo que ir a buscar a su trabajo. Bien, yo lo que pienso y es que los invito a todos es que regresemos al cristianismo primitivo. Y eso será bueno no solo para usted, sino también para Dios, quien lo espera con sus brazos abiertos. Recuerden, a los cristianos también se les llamó por otro nombre: secta, sectarios, herejes. Así que no se sientan mal si por aceptar la verdad son acusados por parte de quienes dicen tener la verdad, son apodados como sectarios o herejes. Recuerden, hasta Jesús pasó por ese proceso. ¿Por qué nosotros, sus siervos humildes, no podemos? Este es todo mi comentario. Dios les bendiga. Gloria sea al Señor. Mis hermanos, le digo que este video hoy lo hicimos pues muy corto de tiempo, pero vamos a empezar una serie de videos con el hermano Charles Fuentes, porque creo que él puede aportar mucho. Es alguien que se ha dedicado a este tipo de estudio. A mí también me gusta este tipo de estudio de todo lo que es la historia eclesiástica, me fascina. Y no creo en ese tabú de que no, que los evangélicos no podemos estudiar a los primeros cristianos. Los primeros cristianos no eran católicos. Amén. Así que nosotros estudiamos el cristianismo real, no tiene nada que ver con los papas. Así que vamos a empezar una serie a ver si Dios nos ayuda y vamos a tratar pues numerosos temas aquí. Así que esténse orando por nosotros, también por el hermano Charles Fuentes. Él tiene su canal, que lo pueden buscar, videos muy interesantes que sube ahí. También publica muchas cosas en Facebook. Yo pienso que es un joven apologista de lo mejor que Dios ha levantado en estos tiempos para la gloria del Señor. A Dios la gloria siempre. Así que muchísimas gracias, mi hermano Charles. Vamos a estar comunicándonos y en unos días volvemos a hacer otro video para la gloria de Dios. Bueno, ya me tengo que ir, que tengo que recoger a mi hijo en el trabajo. Bendiciones. Este es el pastor, evangelista y apologista Eduardo Gutiérrez. Esto es reflexionesdelpastor.com, el canal donde tú aprendes a defender la fe cristiana. Suscríbete, por favor, y comparte este video. El alma del perezoso desea, pero nada alcanza, dice la Escritura. Bendiciones y nos vemos en el próximo video. Amén y amén.